¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hace unos cuantos días por fin tuvimos la revelación de todas las cartas que van a ser entregadas en el Structure Deck de Machina de Japón y vamos a hablar precisamente sobre este. Vamos a hablar sobre todas las cartas nuevas que se están entregando, ventajas, desventajas, cartas para complementar su mismo uso y mi opinión sobre estas mismas cartas. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, el Structure Deck Machineries Command es la versión de OCG para el Structure Deck de Machinas y este fue lanzado el pasado día 22 de febrero para Japón. Para nosotros TCG, este está planeado para ser lanzado el día 16 de abril y este es precisamente el reestructurado del mismo Structure Deck de Machina que fue lanzado hace 10 años para nosotros. El Structure Deck para la versión de Japón está entregando 42 cartas, de las cuales 8 son cartas nuevas y 33 son reimpresiones. Sobre la estrategia y el arquetipo en general de los mismos Machina ya hice un video en el que hablo a fondo de ellos, pero en este video nos vamos a concentrar en las cartas nuevas, cómo se va a modificar su plan de juego y todo lo que esto implica. Sin embargo, si ustedes quieren complementar muchísimo más la información de este video, les recomiendo que le echen un vistazo a ese otro. Con este nuevo soporte que se nos está entregando, la estrategia se está consolidando como una de combo orientada al control y al beatdown. Por la parte del control, muchas veces vamos a tomar este aspecto cuando nos toque ir primero o simplemente cuando tengamos que depender del Citadel, que es precisamente la carta principal de este Structure Deck. Por la parte del beatdown es porque los monstruos de los Machina tienen estadísticas bastante altas y en realidad no es difícil poner los 8000 puntos de vida del oponente rápidamente en el campo. Y todo esto precisamente está orientado al combo porque vamos a depender mucho sobre con qué cartas estemos abriendo y también sobre qué estrategia esté utilizando el oponente, sobre todo para los juegos 2 y 3. Como ya lo había mencionado brevemente, este Structure Deck nos está entregando 8 cartas nuevas y vamos a echarles un vistazo rápidamente. La primera de estas cartas es el Machina Citadel o Colonel. No puede ser invocado de manera normal o seteado, debe ser invocado de manera especial por efecto de carta. Como un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo machine que controlamos y destruimos ese monstruo máquina y todos los monstruos que nuestro oponente controla con ataque igual o menor a ese monstruo. Si uno o varios monstruos boca arriba de atributo tierra tipo máquina que controlamos, excepto este mismo, son destruidos por batalla o por efecto de carta, mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos invocar de manera especial esta carta. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Este es el nuevo rostro y el nuevo monstruo jefe de los Machinas. Este monstruo es de nivel 10, lo que prácticamente nos va a poder ayudar a poder pagar los monstruos de otras cartas Machina que ya teníamos en el pasado y que también se nos están entregando con este mismo. Asimismo, nos abre la posibilidad a jugadas de rango de 10, las cuales tienen muy buena sinergia con cartas de trenes, que ya voy a mencionar en un momento. Esta carta también tiene un efecto rápido que nos permite destruir un monstruo máquina en nuestro lado del campo y vamos a poder destruir todos los monstruos que el oponente controla con ese ataque igual o menor. Y este efecto se puede utilizar en sí mismo, por lo que prácticamente nos está asegurando que podemos tener una especie de Raigeki en cualquier momento, ya que este se puede usar en los dos turnos. Por último, esta carta se puede invocar a sí misma siempre y cuando uno o varios monstruos de atributo de tierra y tipo máquina en nuestro campo se estén destruyendo, y ya que mucho del objetivo de los Machina es provocar la destrucción, sea a nosotros mismos o al oponente, entonces invocar este monstruo es algo muy sencillo. Luego tenemos al Machina Raider, que podemos descartar otro monstruo Machina, invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Durante el turno del oponente, esto es un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo máquina que controlamos, invocamos de manera especial un monstruo Machina desde nuestro deck con nivel igual o menor al monstruo que seleccionamos, pero con nombre diferente, y si lo hacemos, destruimos el monstruo seleccionado. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Este es uno de los monstruos que vamos a poder invocar fácilmente tirando los monstruos Machina desde la mano, y ya tenemos varios nombres precisamente para cumplir esto. El efecto de esta carta es rápido, pero solamente se puede activar en el turno del oponente, lo cual podría parecer un problema, pero este nos va a poder ayudar a poder eludir efectos que seleccionen del mismo oponente, y en el proceso nos va a poder invocar monstruos Machina desde nuestro deck, y tenemos varios que en su misma invocación nos van a empezar a generar ventaja. Asimismo, esta carta y otras que voy a mencionar provocan destrucción a nuestras propias cartas, con lo cual vamos a poder activar el efecto de Citadel y lo vamos a poder traer rápidamente al campo. Luego tenemos al Machina Irradiator, que podemos descartar otro monstruo Machina, invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Podemos seleccionar un monstruo de tipo máquina que controlamos, invocamos de manera especial un monstruo Machina desde nuestro cementerio con un nivel igual o menor al monstruo seleccionado, pero con nombre diferente, y si lo hacemos, destruimos el monstruo seleccionado. Solamente podemos usar cada efecto una vez por turno. Este se parece muchísimo al Air Raider que acabamos de leer, solamente que este va a ser para nuestro turno. Este desafortunadamente no es un efecto rápido, pero este nos permite poder interactuar con el cementerio, y ya que muchas de las cartas las vamos a descartar o estar destruyendo, entonces este es un muy buen complemento. Vale la pena mencionar que estos dos monstruos son de nivel 8, por lo que ya nos están abriendo jugadas de estos mismos rangos de Xyz. Luego tenemos al Machina Possessed, que si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos seleccionar un monstruo Machina en nuestro cementerio, excepto este mismo, y lo invocamos de manera especial en modo de defensa, pero no puede activar sus efectos este turno. Podemos seleccionar otro monstruo Machina que controlamos y una magia o trampa que el oponente controla y los regresamos a la mano. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Este en su invocación normal o especial nos va a poder invocar un Machina desde el cementerio al campo, pero va a tener sus efectos negados. Sin
embargo, esto en realidad no es un problema porque su otro efecto nos permite regresarlo a la mano, o simplemente podemos utilizar otras cartas para poder destruir este mismo y poder empezar a generar mucha ventaja. Esta carta desafortunadamente es de atributo de oscuridad, por lo cual no comparte tanta sinergia con otras cartas, pero sigue siendo una buena carta. La siguiente es el Machina Reformation, que podemos activar uno de los siguientes efectos. Descartamos una carta, esto es costo, añadimos dos monstruos Machina con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano, o descartamos una carta Machina, esto es costo, y añadimos dos cartas Machina con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Solamente podemos activar una de estas por turno. Este es prácticamente un rota para todo el arquetipo. Si solamente estamos descartando una carta, nos vamos a poder añadir dos monstruos Machina de nombre diferentes, pero si estamos descartando una carta Machina, entonces podemos agregarnos dos cartas Machina de cualquier nombre. Esto puede ser monstruos, magias y o trampas. Entonces esta carta nos ayuda a tener muchísima consistencia porque prácticamente podemos buscar cualquier carta menos esta misma, y los monstruos en el cementerio en realidad tienen muchísima utilidad. La siguiente carta es el Machina Defense Region. Mientras controlamos un monstruo de nivel 7 o superior tipo máquina, nuestro oponente no puede seleccionar monstruos de nivel 6 o menor de tipo máquina que controlamos con efectos de cartas. Además, sus monstruos no pueden seleccionarlos para ataques. Si un monstruos boca arriba tipo máquina que controlamos son destruidos por batalla o efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo tipo máquina en nuestro cementerio y lo añadimos a nuestra mano. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Esta carta le va a dar protección a los monstruos de máquina de nivel 6 o menor y no dice que deban de ser Machina. Además, el requerimiento de esta carta es que tengamos un monstruo de tipo máquina de nivel 7 o superior, lo cual para esta estrategia es algo muy fácil de hacer, y su efecto de que cuando se está destruyendo algo nos pueda regresar algo desde el cementerio nos va a poder ayudar a tener muchos recursos, lo cual nos puede ayudar en juegos que son muy largos. Luego tenemos al Malefactor's Command, que es una carta de Quick Play. Seleccionamos un monstruo máquina que controlamos, equipamos un monstruo tipo máquina unión apropiado desde nuestra mano o deck a ese monstruo, pero ese monstruo unión no puede ser invocado de manera especial este turno. Solamente podemos activar una de estas por turno. Esta carta nos va a permitir equipar al Peacekeeper y al Gearframe desde nuestra mano o deck, lo cual nos va a poder ayudar a tener protección extra en nuestras cartas. Sin embargo, creo que esta carta es muy flexible y la voy a mencionar un poco más a fondo en un momento. Por último tenemos el Machina Overdrive, que seleccionamos un monstruo tipo máquina que controlamos, invocamos de manera especial un monstruo Machina con un nombre diferente desde nuestra mano o deck, y si lo hacemos destruimos el monstruo seleccionado. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionar tres monstruos de tipo máquina que estén removidos y o en nuestro cementerio, los regresamos al deck y luego robamos una carta. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno y solo uno por turno. Esta carta de trampa nos permite estar sacando los monstruos Machina desde el deck, nos ayuda a provocar destrucción, lo cual es algo que quiere hacer el deck, y también este en cementerio nos permite removerla para poder regresar tres monstruos máquinas ya que estén removidos en el cementerio para poder robar una carta, lo cual también en juegos muy largos, asimismo como la carta continua, nos puede ayudar muchísimo. Asimismo, para Japón se entregó otra carta bajo el nombre de Machina Metal Crunch, que desafortunadamente este no viene en el Structure Deck. Sin embargo, la vamos a mencionar y analizar para toda esta estrategia porque tiene muy buena sinergia y porque precisamente está pensado para este mismo Structure Deck, entonces muy seguramente nos la van a entregar muy cerca del lanzamiento de este mismo. Para su efecto, si no controlamos cartas boca arriba, podemos invocar de manera normal esta carta sin tributar, pero su ataque original se vuelve de 1800. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos revelar tres monstruos de atributo de tierra y tipo máquina desde nuestro deck. Nuestro oponente selecciona de manera aleatoria una para añadir a nuestra mano y regresamos el resto al deck y lo revolvemos. Solamente se puede usar este efecto una vez por turno. Este es un nombre Machina adicional, por lo que vamos a tener muchas más jugadas. En su invocación normal o especial nos va a permitir mostrar tres monstruos, algo muy similar a lo que hace Panteísmo de los Monarcas, y sea que estemos mostrando tres de la misma carta para asegurarnos la búsqueda o que simplemente nos vamos a poder agregar una carta para hacer jugadas más potentes, esta carta tiene muy buena sinergia con el deck. Esta carta en conjunto de Reformation, que es prácticamente el rota, y de Gearframe nos van a hacer que esta estrategia sea muy consistente. Habiendo hablado brevemente sobre las cartas nuevas y sus funciones, vamos a hablar en general cuál es el nuevo plan de los Machina. Primero que nada, con este nuevo soporte, las jugadas de los Machina ahora son increíblemente explosivas. Quizás no lo parezca de buenas a primeras, pero tiene una facilidad increíble para poder poner muchos monstruos en el campo, lo cual nos puede ayudar a hacer jugadas de Xyz, de Link, y como este Structure Deck ya va a ser lanzado bajo las nuevas reglas, entonces vamos a poder utilizar estas cartas de mejor manera. El deck prácticamente se concentra en poder invocar al Machina Citadel lo más rápido posible, y esto es con una muy buena razón. Este monstruo es gigantesco, tiene 3000 de ataque y 2500 de defensa, que incluso hoy en día son estadísticas muy decentes. Además de esto, esta carta tiene una forma de invocación increíblemente sencilla, sobre todo para esta misma estrategia, y la presión que pone esta carta en el campo del oponente de hacerle un Raigeki en prácticamente cualquier turno es algo que puede ser muy opresivo contra ciertas estrategias. Así que sea que estemos yendo primero y estemos utilizando cartas de Xyz, de Link o simplemente a la misma Citadel para poder poner mucha presión en el campo del oponente sobre cómo debe de estar armando sus jugadas, o que estemos yendo segundo y que simplemente nos estemos concentrando en un beatdown, este deck tiene un muy buen funcionamiento. Para las ventajas que está teniendo esta estrategia con este nuevo soporte, lo primero es que poner Citadel
en el campo, que es prácticamente nuestro nuevo monstruo jefe, es algo increíblemente sencillo. Todas las cartas se enfocan en estar enviando esta misma carta al cementerio, en provocar destrucción y por ende que este se pueda poner en cualquier turno. El deck es muy consistente en poder lograr este punto. Siguiendo con el punto anterior, y mientras estamos intentando poner a Citadel en el campo, vamos a poder poner muchos monstruos en el campo, con lo cual podemos hacer beatdown, podemos hacer jugadas de Link, y esto nos va a poder ayudar a poder paralizar al oponente o simplemente poderle pasar encima. Ya que esta estrategia se beneficia por cualquier clase de destrucción, incluso por fase de batalla, va a haber muchas estrategias que si solamente se concentran en la destrucción, los vamos a poder castigar mucho por esto. La mayoría de los monstruos de Machina tiene ataques muy altos, por lo que no es difícil que podamos poner muchos monstruos y nos estemos robando el juego, o incluso con simplemente estar dejando Citadel le vamos a poder poner mucha presión, sobre todo si los monstruos del oponente son pequeños. La presión y el control que nos otorga Citadel es muy opresivo contra ciertas estrategias. Este es un efecto rápido, si se está utilizando en sí mismo es prácticamente un Raigeki, y si tenemos otra copia de este mismo en el cementerio, prácticamente vamos a estar generando un loop y cada turno vamos a poderle volar el campo al oponente. Todas las cartas que nos están entregando no tienen ninguna clase de restricción, por lo que pueden utilizar motores, lo pueden utilizar con otros arquetipos, lo que hace que su construcción sea muy flexible. El acceso a las jugadas de extra deck, sobre todo para los monstruos de Link y de Xyz, lo hacen una estrategia muy versátil. Pueden utilizar monstruos que son muy agresivos o que nos pueden ayudar para el control, y esto mismo es muy agradable precisamente para la construcción de esta misma estrategia. Muchas cartas de este mismo arquetipo nos permiten buscar unas a otras o incluso estarlas invocando desde el deck, por lo que el objetivo que nos estemos poniendo, que en general es invocar Citadel, es algo que se logra hacer con mucha facilidad. Esta estrategia no depende del extra deck de ninguna forma, por lo que podemos usar este mismo para poder acelerar, para poder tener usos de hand traps o simplemente para blancos de super poli. La estrategia puede fácilmente ir primero o segundo. Esto va a depender mucho de contra qué deck nos estamos enfrentando y qué cartas estamos abriendo, pero es muy flexible en ese aspecto. Los efectos de Citadel y de Air Rider son efectos rápidos, por lo que si nuestro oponente tiene muchos efectos que seleccionan monstruos en el campo, estos van a poder eludirlos fácilmente. Para las desventajas, primero, el deck está increíblemente enfocado en la destrucción, por lo que si la estrategia del oponente lo puede proteger, puede sacar beneficio de cuando sus cartas llegan al cementerio, o simplemente la destrucción es algo que no lo detiene, vamos a estar en muchos problemas. De la misma forma, nosotros vamos a estar obteniendo beneficios cuando se estén destruyendo nuestras cartas, por lo que si nos las llegan a remover, a regresar, a enviar o algo que se parezca pero que no esté destruyendo, entonces realmente no vamos a poder activar ninguno de nuestros efectos. Este deck es muy débil a hand traps, y a pesar de que esto se puede decir de prácticamente cualquier estrategia, prácticamente todas nuestras cartas nos están pidiendo un costo o un requerimiento bastante alto, así que una hand trap bien colocada nos puede hacer un -2, -3, con lo cual prácticamente estamos asegurando que el oponente nos va a ganar. Ya que la mayoría de los monstruos de Machina son de nivel alto, estos se pueden llegar a trabar en la mano. A pesar de que estos mismos tienen efectos muy flexibles para poderse lanzar al cementerio o simplemente poder moverse a otra parte para poder tener otros efectos, muchas veces las manos se van a trabar porque simplemente no tenemos las piezas correctas para poder hacer el complemento. Esta estrategia es increíblemente dependiente del cementerio, por lo que si hay algún efecto que no nos deje interactuar con este mismo o generarlo, entonces prácticamente no vamos a poder hacer nada. Siguiendo con el punto anterior, las cartas que se meten con el cementerio son letales contra esta estrategia. Para este formato tenemos Diddy Crow, que es prácticamente utilizado en cualquier deck, y si esta carta llega a golpear nuestra Citadel o incluso nuestro Fortress, nos puede poner muy atrás en el duelo. De la misma manera, Called by the Grave puede hacer exactamente lo mismo, y este incluso va a negar los efectos por prácticamente 2 turnos, lo cual es algo que nos va a detener muchísimo y que prácticamente nos va a asegurar perder. Ya lo había mencionado previamente que todos sus requerimientos de activación son muy altos, por lo que muy rara vez vamos a poder hacer jugadas de una carta. Incluso teniendo 2, van a tener que ser 2 muy específicas para que podamos hacer algo. Por alguna razón, Possessed Rage es un monstruo de atributo de oscuridad, lo cual va a detener un poco que este tenga mucha mayor sinergia, y su efecto en realidad no es nada del otro mundo como para poder justificar esto mismo. Por la parte de Metal Crunch, este tiene un efecto muy similar a Panteísmo. Lo que no entiendo mucho de esta carta es por qué no nos permite enviar las mismas cartas Machina al cementerio. Esto hubiera podido ayudar mucho a la estrategia y que tuviéramos más ventaja, lo cual, incluso modificando esta parte, no puede romper al arquetipo y todavía tiene muchos problemas. Esta estrategia es increíblemente débil contra magias y trampas, sobre todo contra floodgates, como por ejemplo There Can Be Only One. Esta estrategia está muy enfocada en Citadel, por lo que si no lo podemos invocar, nos lo llegan a remover o simplemente no tenemos acceso a este en un duelo, prácticamente el deck no puede hacer mucho. A pesar de que el efecto del Citadel es prácticamente un Raigeki en cualquier momento, si esto no paraliza al oponente, entonces realmente no tenemos otra interacción y el oponente va a poder jugar en paz y hacer todas sus jugadas. Ya que esta estrategia no tiene combos claros de 1 o 2 cartas incluso, entonces juegos largos no nos van a convenir con este mismo. Siguiendo con el punto anterior, la única forma de poder aguantar juegos largos es con el uso de las magias y trampas. Precisamente por sus altos requerimientos de activación, este deck se acaba sus recursos muy rápido, por lo que se puede sentir como un cañón de cristal, y si nuestro oponente llega a romper nuestro campo, va a ser muy difícil que podamos regresar al juego. Y por último,
último, Mail Factors es una carta que se siente muy fuera de lugar. Me parece que esta está mucho más orientada a otros arquetipos o quizás al soporte que se entregue en el futuro, pero para utilizarla en este momento en el conjunto de los Machina no se siente como una buena carta. Ahora vamos a hablar sobre unas cuantas cartas y motores para poder utilizar en complemento de este mismo. De nuevo, en el video anterior ya había mencionado unas cuantas cartas, por lo que si quieren ver muchas más les recomiendo que le echen un vistazo, pero ahora que ya tenemos el spoiler completo, cómo funcionan las cartas, ahora podemos hablar con mayor libertad de todo esto. El primero de estos motores es el Scrap. Esto es algo bastante obvio porque nos permite enviar monstruos de tipo máquina al cementerio, y ya que muchos de estos mismos los vamos a crear precisamente allí para que podamos empezar a utilizar los efectos, este mismo motor funciona de maravilla. Si ustedes no tienen idea de cómo funciona o cómo poderle sacar más provecho, también ya hice un video precisamente explicando este mismo motor. Muchas de las cartas que funcionan para los arquetipos de trenes tienen muy buena sinergia con este mismo. Por ejemplo, tenemos al Super Rail Train, que de hecho se está entregando en el mismo Structure Deck de Japón. Tenemos al Heavy Freight, el cual nos puede servir como un extender. Tenemos al Flying Pegasus, el cual nos puede regresar otro monstruo y hacer una jugada de Xyz. Entonces solamente es mencionando algunas, pero si ustedes quieren complementar mucho más o si simplemente ya tienen estas cartas, entonces las Machina van a poder tener un uso muy superior. Asimismo, el uso de las cartas de los iframe para asegurarnos que nuestras jugadas van a pasar, ya que esta estrategia busca mucho antes de poder poner un solo monstruo en el campo. Necesitamos una forma de poder asegurar esto y en el proceso vamos a poder castigar al oponente. Para los monstruos primero tenemos al Magical Hound, el cual hace su debut en el Eternity Code y es una carta que tiene muy buena sinergia con esta estrategia. Es un monstruo de nivel 1, máquina de tierra, que de hecho es un tuner, y de hecho si esta misma carta está en el cementerio le podemos regresar una magia o trampa al oponente a su mano y con esto lo vamos a poder poner en el campo. Nos va a poder abrir la posibilidad de ir por jugadas de Synchro, jugadas de Link, y en general es simplemente una buena carta a tener en cuenta. Tenemos a la Ghost Bella Haunted Mansion, la cual puede parecer extraña, pero les había mencionado en las desventajas que si nos llegan a remover a nuestro Citadel, entonces vamos a estar muy atrasados en el duelo, por lo cual necesitamos formas de poder proteger este mismo y esto simplemente ayuda al mismo propósito. También tenemos a la Ghost Reaper and Winter Cherries, que ya que el extra deck en realidad no lo estamos necesitando, podemos utilizar este mismo para poder castigar las jugadas del oponente. Podemos tener muchos blancos para poder remover piezas clave y con esto simplemente la destrucción o simplemente ganar el juego va a ser mucho más sencillo. Para monstruos del extra deck primero tenemos a los monstruos de Link y aquí hay que mencionar obviamente los más populares como monstruos Nightmare, Apollousa, Borrels or Dragon y prácticamente el que quieran usar. Sin embargo, vale la pena mencionar lo útil que es el Superheaded Anger Knuckle, el cual nos permite regresar un monstruo de nivel 10 máquina desde nuestro cementerio al campo y con esto vamos a poder regresarnos al Citadel si es que no tenemos un efecto de destrucción. Asimismo, el efecto de esta carta es rápido, por lo que si nuestro oponente está activando Caught by the Grave, Diddy Crow o algo que nos lo pueda remover, podemos contestar con este mismo efecto y lo podemos mover desde el cementerio y el oponente habrá desperdiciado su interacción. Y otro monstruo Link que vale la pena mencionar es la IP Masquerena, ya que yendo primero tenemos muchos combos en los cuales vamos a poder generar mucha ventaja y esta misma nos va a poder ayudar a sorprender al oponente en su turno o simplemente poder quitar piezas del campo. Para monstruos de Synchro no es algo tan evidente, pero ya mencioné al Magical Hound, el cual nos puede ayudar a la jugada del Naturia Beast si es que están utilizando con Gearframe, o simplemente podemos utilizarlo en conjunto de Fortress y ya que el Scrap Dragon nos está provocando también destrucción a nosotros, simplemente nos va a poder ayudar a activar nuestros efectos. Por último tenemos a los monstruos de Xyz y primero tenemos al Phantom Knights of Breaksword, que esta nos permite seleccionar una carta que controlamos nosotros y una del oponente y vamos a destruir ambas, y ya que la destrucción nos está ayudando, entonces tiene buena sinergia. Para monstruos de rango 8 nos pueden ayudar para muchos propósitos. Podemos tener control, como por ejemplo con el número 38, el Hope Harbinger. También tenemos al número 62 o 66, que es la prisión, que esta es prácticamente una carta tipo Floodgate, o incluso pueden utilizar algo un poco más popular como Dingirsu. También podemos tener jugadas de rango 9, esto de la mano de Metal Crunch, y podemos tener acceso al True King of All Calamities, el cual es una carta increíblemente potente. Y por último tenemos acceso a monstruos de rango 10, que estos son muchos de los que utilizan los trenes. Por ejemplo, podemos estar utilizando a Gustav Max, que en algunos juegos simplemente va a ser una forma de acabar el juego, o simplemente utilizar este mismo en conjunto de Juggernaut Leap y simplemente pasarle encima al oponente. Para las magias primero tengo a Supply Squad, el cual cuando se destruye una de nuestras cartas por batalla o por efecto nos permite robar una carta, y este es solamente una vez por copia, por lo que si llegamos a tener 2 o 3 de estas mismas, entonces vamos a tener mucha más ventaja. Tenemos también el uso de Instant Fusion, el cual es muy versátil. Podemos utilizar los monstruos Eye Restrict precisamente para ir primero o ir segundo, para poder obligar al oponente que use su interacción, para poder hacer que nuestras jugadas sean mucho más seguras, o incluso podemos darle otro uso como invocar al Pale Cyclops o al Cybersaurus, los cuales van a ser destruidos al final del turno por el efecto de esta misma, y con esto mismo vamos a poder utilizar el efecto de la Citadel en cementerio. Caught by the Grave también es una carta muy obvia porque las hand traps nos castigan mucho y necesitamos que nuestras jugadas estén pasando. Límite Removal nos puede ayudar a empujar por el juego, puede sorprender al oponente si es que se está confiando, e incluso la misma destrucción de los monstruos no nos afecta mucho porque todavía vamos a tener el beneficio. El uso de Pot of Extravagance es algo bastante obvio, ya que esta estrategia no depende del extra deck y vamos a necesitar la mayor cantidad de piezas posibles para poder hacer nuestras jugadas.
jugadas. El uso de la superpolimerización es prácticamente lo mismo que el Pot of Extravagance. Esto simplemente nos ayuda a poder castigar al oponente o simplemente tener una mayor posibilidad de poder romper los campos. Y por último, el uso del Urgent Schedule, ya que los mismos atributos y los tipos de los monstruos son máquina y de tierra, entonces el uso de esta carta nos puede ayudar para jugadas de Link o simplemente para poder poner monstruos en el campo y luego empezar a destruir estos mismos. Para las trampas primero tengo Skill Drain y ya que los monstruos de Machina tienen ataque y defensa muy altos, entonces no es difícil que podamos simplificar el juego a simplemente pasarle encima al oponente. Asimismo, el efecto de Citadel de poderse invocar por destrucción se está activando en Cementerio, así que incluso con Skill Drain simplemente vamos a poder poner un monstruo gigantesco. De manera adicional tenemos Rivalry of Warlords, ya que todos los monstruos son máquina y esto podría entorpecer las jugadas de nuestro oponente. Ahora en pantalla van a estar apareciendo todas las cartas del Structure Deck en conjunto de la nota sobre si son reimpresiones o no. Como mencioné, son 42 cartas las de OCG, lo cual coincide con el número de cartas del Structure Deck de TCG, por lo que no tendremos cartas de forma adicional como ha sucedido en el pasado, sobre todo para los decks que nos entregan sobres de mejora. Sobre notas y comentarios de la lista, me llama mucho la atención que se estén reimprimiendo prácticamente todos los monstruos Machina o que tienen que ver con este mismo arquetipo, y esto es porque muchas de las cartas realmente no se van a utilizar. No se utilizaron hace 10 años porque se consideraban lentas y malas, y 10 años en el futuro esto no va a cambiar de ninguna forma. Si para esta reimpresión se estuvieran entregando los artworks originales tendría mucho sentido, pero dudo que eso vaya a suceder. Sin embargo, por el aspecto de las reimpresiones, este Structure Deck tiene muy buen valor. Tenemos a Jisukiro, que es una carta de Kaiju y nunca está de más tener estos mismos. Tenemos al Super Express Bullet Train, el cual solamente vino en el Legendary Duelist y esto es una carta muy cara pero que es muy útil para la estrategia. Tenemos al Scrap Recycler, que es parte del motor de estos mismos y que es tan genérico que no me sorprendería que tenga mucho uso en el futuro. Tenemos al Torque Tunjir, que voy a mencionar mucho más adelante, pero que este es un monstruo de Unión Tuner y que va a tener mucha importancia, sobre todo si nos entregan muchas más cartas. Tenemos a Lefty Righty Driver en conjunto del Despot 1 y 3 para sus usos de Needle Fiber, para usos de Link o simplemente para poder poner varios monstruos en el campo rápidamente. Tenemos Iron Call, que tiene 7 años que vio la luz y que solamente existía en una rareza muy alta. Iron Draw, la cual hizo su debut en el Battles of Legend de hace 2 años, pero que no me sorprendería que tuviera un uso en algún formato. Magnet Reverse, la cual cada vez que ABC o que algún monstruo Machine hace algo importante en el meta, este explota en precio y al ser de un set que no fue muy popular es una carta muy cara. Tenemos Ties of the Brethren, que a pesar de que ya fue reimpresa en el pasado, la potencia de invocar 2 monstruos desde el deck es algo increíble. Pot of Avarice en caso de que todavía no la tengan a pesar de que fue reimpresa en el de Shadow. Cosmic Cyclone, la cual es muy importante de tener en cualquier arsenal. Twin Twister puede destruir 2, pero precisamente está destruyendo y todavía tienen uso en cementerio, mientras que Cosmic Cyclone simplemente se va a deshacer de esta. Trap Trick, la cual si bien no es tan cara como hace 2 formatos, es una muy útil y que va a ser muy buena, sobre todo en formatos lentos como este. Y por último Solemn Strike, que por fin llega en su rareza más baja y que al igual de Trap Trick, las cartas de Solemn, a pesar de haber perdido popularidad, no dejan de ser cartas increíblemente potentes. Así que simplemente por las reimpresiones que se nos están entregando en este mismo, este Structure Deck vale la pena. Viendo la lista de las cartas que se están entregando para OCG, prácticamente todas las cartas nos tendrían que estar pasando a TCG. Solamente tengo la duda de 3 cartas. La primera de estas es el Super Express Bullet Train, la cual fue una carta que hizo su debut en el Legendary Duelist, y ya que recientemente tuvimos anunciado el producto en que por fin van a reimprimir estas, no me sorprendería que pudieran quitar este mismo solamente para que pudiera tener mucho más valor en el futuro, lo cual considero que no afectaría para nada porque todavía hay muchas cartas que son muy necesarias, como por ejemplo Urgent Schedule, pero existe la posibilidad. Otra de las cartas que me genera duda es Trap Trick, porque esta ha sido entregada en rareza secreta, su original, y tuvo una reimpresión en ultra en la Megalata. Esta carta no es tan cara, no es tan importante como para que se considere quitar, pero ya tuvimos un ejemplo en el Structure Deck de los Rocket que quitaron al Iron Dragon Tiamatón, que esta carta no iba a mover de ninguna forma el valor del Structure Deck, pero que simplemente quitaron porque ya estaba programada para ser reimpresa en la Megalata. Así que no me sorprendería que quitaran esta carta porque ya está planeada para el Duel Overload, para el Battles of Legend, para lo que sea que nos entreguen en octubre. Y la última de las cartas es Magnet Reverse, que esta es una carta que es un tanto cara y que cada vez que aparece un monstruo máquina relevante, esta explota en precio. Esta carta tiene prácticamente 5 años que fue lanzada, por lo que considero que ya es un muy buen momento de reimprimirla. Esas son las 3 cartas que me generan incertidumbre sobre si van a venir en nuestro Structure Deck para nuestra versión de TCG, pero pienso que las tendrían que estar dejando porque tienen que hacer que el Structure Deck sea lo más atractivo posible para que la mayoría de los jugadores vaya a comprar este mismo, pero por ahora solamente nos queda esperar. Hablando sobre el soporte que se nos está entregando para este Structure Deck, me parece que le dan nueva vida y nuevos funcionamientos. El hecho de que estén dando un nuevo monstruo jefe y que de hecho Fortress todavía sea bastante relevante hoy en día, a pesar de que ya pasaron 10 años de su lanzamiento, es algo increíble y creo que vamos a ver muchos jugadores intentando esta estrategia. Habiendo dicho esto, este soporte se siente fuera de lugar por la parte del momento en que se está entregando. Sin embargo, la potencia, la velocidad, la consistencia que se está entregando con este mismo deck se siente bastante floja para lo que tenemos hoy en día. Si este Structure Deck se nos hubiera entregado hace 5 años, no me hubiera sorprendido que alguna o varias cartas hubieran entrado a la lista precisamente
por el poder de este mismo, pero para lo que tenemos hoy en día muchas estrategias pueden jugar alrededor de esto, pueden jugar a pesar de la destrucción que nos está entregando Citadel, y en general no se siente que vaya a ser algo injusto o no se siente que vaya a ser algo lo suficientemente potente como para que sea una amenaza para el meta. Otro problema que tengo con este Structure Deck es que tiene un fallo muy similar al que tiene el de Shaddoll, y es que a pesar de que las cartas que se están entregando son buenas, que en su momento fueron muy útiles, que tiene reimpresiones muy buenas, en realidad están fallando en el concepto del Structure Deck. Los Structure Deck idealmente están pensados para que simplemente se compren 3 de estas copias y tengan una estrategia competente. Esto ya lo hemos visto en el pasado, que incluso son estrategias que le dan problemas al meta, como los monarcas y los dinosaurios, pero específicamente para los Shaddoll y para los Machina es muy evidente que se están dando prácticamente la mitad de las piezas. Por ejemplo, se nos está entregando Scrap Recycler, que si se nos entregara Golem, si se nos entregara Wyvern, entonces tendría un funcionamiento mucho mayor, pero hay que buscar estas mismas cartas. También se están entregando Lefty, Righty Driver en conjunto de las cartas Despot, que estos pueden ser muy buenos para ir a jugadas de Link, para ir por Needle Fiber o cualquier jugada que quieran hacer, pero este mismo Structure Deck no tiene nada del Extra Deck, y eso es mencionando cartas que de hecho no son muy caras, pero hay unas que se hacen evidentes que se necesitan utilizar con este mismo, como Pot of Extravagance, Urgent Schedule y muchas cartas del Extra Deck que tienen precios muy altos. A lo que voy con todo esto es que no estoy esperando que nos entreguen en el Structure Deck, por ejemplo, Pot of Extravagance, Urgent Schedule, o que simplemente le pongan un valor estratosférico, pero que todas las cartas que sean entregadas sean útiles y que puedan hacer de esta una estrategia viable, no solamente piezas de motor, o no que hagan tan evidente que hacen falta cartas muy importantes. Y precisamente menciono este Structure Deck en conjunto del de Shaddoll. Van a existir las versiones que se pueden armar con solamente 3 Structure Decks, pero de ninguna forma le van a poder dar problemas al meta. Van a tener que trabarse las mismas estrategias competitivas para que este tenga una oportunidad, y me parece que estos dos Structure Decks están fallando por esa parte. Pareciera que los Structure Decks que no van a tener viabilidad competitiva, o que simplemente no va a ser suficiente con comprar 3 copias de estos mismos, se acaban empujando con reimpresiones, por las cuales sigo agradeciendo porque la mayoría son cartas muy útiles, y en general si los jugadores intentaran hacer de estas mismas en solitario acabarían pagando 2 o 3 veces el mismo valor del Structure Deck, lo cual es algo muy bueno, pero ya se demostró en el pasado que el Structure Deck no tiene que estar peleado. Pueden entregarnos buenas reimpresiones y puede ser muy viable, y espero que para el siguiente Structure Deck que se va a revisar, que en este caso tendría que ser el Dragonity, vaya a tener mucha más viabilidad competitiva, o que simplemente 3 Structure Decks vayan a ser mucho más competentes que lo que nos está entregando este mismo y lo que nos entregó el de los Shaddoll. Incluso se nos están entregando cartas aquí que nadie va a utilizar, cartas como Cyber Summon Blaster, Begone Knave, las primeras cartas de los Machina que no son Peacekeeper, Gearframe y Fortress, que me parece que estas mismas se podrían estar cambiando por cartas que no van a modificar el valor del Structure Deck, que no van a hacer que este sea mucho más valioso, pero que sí van a hacer la estrategia mucho mejor. Por ejemplo, si alguna de estas cartas la pudieran cambiar por Rivalry of Warlords, entonces el deck tendría muchas mejores posibilidades de jugar, podría hacerse mucho más viable de jugar en solitario, es decir, solamente con 3 Structure Decks, y que en general no entiendo por qué siguen entregando estas cartas que están prácticamente fuera de cualquier juego, que nadie las va a utilizar. También, como ha sucedido con otros Structure Decks, prácticamente tenemos la seguridad de que se nos van a entregar más cartas en los sobres principales, y sea en el Rise of the Duelist o en el que siga, creo que vamos a ver cartas para los Machina. Sobre qué nos podrían estar entregando en el futuro o qué podría necesitar, primero pienso que hace falta un monstruo de unión que pueda utilizar este Structure Deck. Sabemos que tenemos a Peacekeeper, a Gearframe, y prácticamente Malefactor's Command nos va a ayudar para esto, pero si no tenemos otro monstruo de unión, entonces prácticamente estas cartas simplemente fueron impresas aquí para que los mismos jugadores de ABC vayan a ir por este mismo, o de lo contrario se nos está obligando a que estemos comprando el Union Driver y podamos complementar un poco la estrategia, pero no se siente adecuado. Sobre lo que pienso que podrían entregar para poder ayudar a la estrategia sería un monstruo que se pueda hacer normal summon, que sea Machina y que tenga un efecto rápido, que tenga un efecto muy simple pero que pueda destruir, algo como que se pueda destruir a sí mismo o simplemente otro monstruo para poder ganar ataque, por ejemplo, que me parece que es un efecto casi inútil, pero el hecho es que la destrucción nos va a poder ayudar a poder poner Citadel en el campo. Vamos a tener que esperar para ver qué se va a entregar de soporte para esta estrategia, pero este Structure Deck tiene muy buena potencia y precisamente por no tener restricciones y ser flexible, creo que tiene mucho potencial para el futuro. Desafortunadamente se acabó cumpliendo lo que mencionaba en el primer video de los Machina, que esperaba que no empezaran a orientar algunas de las cartas a tener sinergia con los trenes, porque estos mismos van a tener las mismas debilidades. Si bien ahora tienen muchas más cartas para poder utilizar en conjunto, me parece que si hubieran lanzado más cartas específicas para este mismo, esto hubiera sido mucho mejor y simplemente sería una estrategia diferente, no simplemente como una extensión de los trenes. Como ya mencioné, todavía vamos a tener que esperar a ver qué es el soporte que se va a lanzar y cómo podría modificar este mismo el uso de los Machina, pero me parece desafortunado que haya sucedido esto. Habiendo dicho todo esto, me parece que las cartas
cartas de Machina tienen mucho más potencial de lo que muchos le estamos dando crédito. Tienen muchas cartas para buscarse, tienen formas de invocarse muy sencillas y a pesar de que quizás el Machina como tal no vaya a ser una estrategia meta o simplemente no vaya a ser algo importante, no me sorprendería que se pudieran utilizar una o varias cartas de este mismo arquetipo, de este mismo Structure Deck y que vayan a ser muy relevantes para algún momento en el meta. Siempre se están lanzando arquetipos, motores y cartas en solitario y alguna en algún momento va a tener muy buen uso con estas mismas. Sin embargo, algo que estoy esperando que suceda para el lanzamiento de este Structure Deck es que ya que es tan evidente que hacen falta piezas de motor, de extra deck o simplemente para poder complementar esta misma, no me sorprendería que fueran anunciados muchos productos de reimpresión o que los que ya tenemos anunciados se nos revelen algunas cartas que va a ser muy evidente que van a ser complementos para esto mismo. Para finalizar, me parece que este Structure Deck tiene una relación y una historia muy peculiar con muchos jugadores. Este fue el primer Structure Deck que los definió como tal, que la idea era comprar solamente 3 de estos y tener una estrategia muy competitiva. Para muchos jugadores, debido a la misma popularidad de este mismo, este fue su primer arquetipo. Para muchos fue el primer vistazo a un juego mucho más competitivo, entonces el hecho de que le hayan hecho un reestructurado, que le hayan dado nueva vida, nuevas cartas, me parece que fue una muy buena idea. A pesar de las desventajas que mencioné para este mismo arquetipo, que considero que hay cartas que se están entregando que no deberían de estar aquí porque son completamente inútiles y que quizás no tiene tanto valor de reimpresiones como por ejemplo el Shadow, que tiene 4 o 5 cartas que dentro de un año o dos van a valer lo que el mismo Structure Deck. A pesar de todo esto, considero que este Structure Deck sigue siendo una muy buena adquisición. Los Machinas son muy flexibles, son muy potentes y no hay que perder de vista por ejemplo lo que sucedió con el Salamangreat. A pesar de que las cartas del Structure Deck eran muy buenas, cuando apareció el Sunlight Wolf fue solamente una carta que los lanzó a la cima del juego competitivo, así que no sería raro que el Machina pudiera tener esa especie de tratamiento. No me imagino qué carta tendría que ser lanzada para que esto pudiera suceder, pero el hecho de que sean tan potentes, de que sean tan flexibles, creo que les da mucha posibilidad para el futuro. Asimismo, se están entregando cartas muy importantes. Cosmic Cyclone es una carta que no debe de faltar. Trap Trick es una carta que no sería difícil que se haga muy importante, sobre todo porque vamos a tener el cambio de reglas y no sabemos cómo vaya a lucir el formato. Entonces, a pesar de esto, creo que el Structure Deck vale muchísimo la pena. El arquetipo tiene buena sinergia con monstruos de máquina y más específicamente monstruos de atributo de tierra y tipo máquina, pero hay que recordar que por ejemplo Orcus va a volver a ser una amenaza al siguiente formato y no sabemos si alguna o varias cartas de este se puedan utilizar en esa estrategia y hacerlo algo muy potente. Entonces creo que esta estrategia va a tener un muy buen futuro. Probablemente no vaya a ser tan bueno en lanzamiento, pero tengo muchas esperanzas sobre este mismo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de las nuevas cartas de los Machina. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué creen que nos entreguen para el futuro para hacerlo mucho más potente? ¿Cuáles son sus planes respecto a este Structure Deck? ¿Se van a comprar 1, 2, 3, solamente algunas cartas? Y si hicieron falta alguna o varias cartas de mencionar para poder hacer de esta estrategia mucho más potente. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.